El izquierdista Gabriel Boric fue juramentado como nuevo presidente de Chile para un periodo de 4 años. Boric llegó al poder tras derrotar a su rival, el derechista José Antonio Kast, en la segunda vuelta presidencial del mes de diciembre pasado y además ofreció a los chilenos una serie de reformas sociales y políticas, entre ellas el estado de bienestar. Para tratar sobre este tema en profundidad tenemos como invitado especial a Emilio Figueredo. Él es abogado, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales y además ex embajador de Venezuela ante la ONU. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valiosísimo. Quisiera que nos explicara y nos pusiera en contexto sobre qué esperan los chilenos del presidente Boric. Bienvenido. Bueno, yo creo que es una situación compleja porque efectivamente Boric llega a la presidencia porque pasa lo que ha pasado en varios países de América Latina, ¿no? Que pasó en Bolivia, que pasó en Perú, y que pudiera pasar en Colombia, que es que la oposición democrática no fue capaz de presentar un candidato que generara poco rechazo y mayor consenso, ¿no? Y eso fue lo que permitió que Boric llegara. Inclusive se sabe que con voto de la democracia cristiana y del Partido Socialista lograron hacer la diferencia frente a un Katz que tenía vínculos no aceptables para muchos chilenos con lo que fue la dictadura de Pinochet. Ahora, Boric, que es un joven de ese movimiento de protesta que se ha establecido, tiene ideas, yo diría, tiene muchas ideas y muchos principios que reflejan un aspecto de lo que es la nueva izquierda, ¿no? Una izquierda que está muy consciente del problema de derechos humanos, del problema de los indígenas, del problema ecológico, en fin, toda una cartera de buenas intenciones, pero que se le va a hacer muy difícil porque la crisis que surge de la invasión de Rusia a Ucrania va a traer una recesión mundial. Y ya la economía chilena traía muchos problemas, por lo cual se va a encontrar en una situación de dificultad a menos que logre una especie de entendimiento nacional. De hecho, creo que él no tiene un control sobre el Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que más que asustarnos por el hecho que sea un hombre joven y que venga de la izquierda y que tenga algunos gestos románticos, que podemos decir, en el fondo, ¿qué es lo que vemos en su composición de su gabinete? Bueno, prevalecen las mujeres, por ejemplo, que es uno de los factores que esta nueva izquierda menciona. Pero al mismo tiempo no invitó a su toma de posesión ni a Maduro ni a Ortega. No sé si invitó, creo que tampoco invitó al presidente de Cuba, pero no estoy seguro. En todo caso, yo creo que en este momento en América Latina, que estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, no va a quedar mucha opción, sino con quién te alineas. O te alineas con Rusia, que vemos cada día Putin siendo más rechazado por la mayoría de los países del mundo, o el reordenamiento te va a llevar necesariamente a llegar a un alineamiento con lo que es la defensa de la democracia frente a las diferentes fórmulas de autocracia o inclusive de totalitarismo. Yo no soy, no sé, yo creo que es muy temprano para jugar. Hay que ver cómo va a poder gobernar este joven en unas condiciones tan adversas y si va a ser capaz de ser un hombre con espíritu amplio o va a intentar lo imposible, que es simplemente llevar a cabo sueños que en sí no son malos, pues. Es lógico que todo el mundo quiere mayor justicia, todo el mundo quiere mayor bienestar. El problema es que hay que ser realista y hay que saber cuáles son los límites y hasta dónde se puede llegar. Yo creo que esa es un poco mi percepción de la realidad, pero hay que darle un poquito de tiempo al tiempo, ¿no? El Sí.
Señor, tiempo dirá, porque ahí yo no estoy de acuerdo con las condenas a priori, ¿no? Porque no todo puede ser como uno quisiera que fuera, ¿no? Y eso lo estamos viendo en Colombia. Colombia hubo elecciones ayer, elecciones que algunos vinculados sobre todo a esos sectores de izquierda ya cantan una victoria que no es tal, porque si tú sumas los votos que obtuvo lo que podríamos llamar la derecha y lo que llamamos el centro, suma mucho más que lo que tiene él. Entonces yo creo que en la medida que, por ejemplo, la dirigencia colombiana entienda la importancia de unirse detrás del candidato que fue alcalde de Bogotá, y entender que hay que enfrentar a alguien que quizás no sea la expresión ideal de la derecha colombiana, pero que sea aceptable para el centro, Petro no llegará a la presidencia. Y eso es fundamental en un momento como el que estamos viviendo. O sea, no podemos seguir con estos experimentos sociales que han demostrado en muchos casos ser catastróficos, ¿no? sí, No señor Emilio, porque, retomando un poco lo que ha dicho, Boric llegó al poder con un discurso de izquierda y puso fin pues a los dos grandes bloques de centro izquierda y centro derecha que han gobernado Chile desde el retorno de la democracia en el año 1990. Quisiera que nos hablara un poco de los desafíos que tiene Boric, el presidente más joven en la historia de Chile, de qué cosas le ha prometido a los chilenos. ¿Cuáles han sido sus aciertos? Yo sé que apenas está asumiendo su cargo, pero digamos sus aciertos en estos anuncios que ha hecho recientemente, y cuáles son esos desafíos que tiene en este año. Usted hablaba de la crisis que ha originado lo que está pasando en Ucrania, que ha afectado la economía mundial sin duda alguna, pero justamente quisiera que nos hablara un poquito de cuál es su lectura acerca del presidente Boric, porque los chilenos están buscando nuevas opciones, ¿no? sí, yo creo que, bueno, hay muchos problemas. Está el problema de los indígenas, está el problema de los migrantes, está el problema de la economía, que no está yendo bien, en fin, y está sobre todo el problema que no lo podemos medir todavía, que cómo van a absorber el impacto del aumento vertiginoso de los precios del petróleo, el encarecimiento de muchas materias primas, Sí. y sobre todo, con quién se alinea, ¿no? Porque yo creo que en este momento es un momento donde estamos realmente acabando con el orden que existió en la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se está creando un orden geopolítico distinto. Yo creo que vamos a ver cuál es su flexibilidad en política exterior, cuál es su capacidad de armar consenso, porque ninguna situación se resuelve porque ni siquiera tiene el poder para hacerlo de manera drástica e impositiva. Que sí, yo espero que lo haga bien, ¿no? O sea, yo no soy de los que condena a priori a alguien por la ideología que mantiene. Lo que me interesa ver es cuál es digamos, la forma como se comporta, la forma como se gobierna. No se puede gobernar pensando en el pasado o reivindicando una posición del pasado en contra del presente, ¿no? Este, y bueno, es un hombre muy joven, con poca experiencia de Estado, pero veremos qué logra. Este, es muy difícil y es muy prematuro juzgarlo ahora. Hay algunos ministros que son buenos, hay otros gestos que son extraños, por ejemplo, quizás un mensaje a su electorado, como la reivindicación de Allende, pero eso es entendible, él proviene de un sector de izquierda, o sea, él no puede tampoco no hacer gestos. Ahora, de los gestos a los actos hay un espacio. A mí lo que me interesa no es tanto ver lo que se dice verbalmente, sino cómo empieza a actuar y qué medidas va a asumir, y sobre todo si es capaz de entender que ante la crisis que le viene encima en Chile, lo que tiene que buscar es un entendimiento con otros sectores de la sociedad, por lo menos con los que fueron parte de la concertación.
Si no quiere concertar con el pinochetismo, bueno, eso es entendible. Pero es que Chile no es el pinochetismo solamente. Chile son muchos factores y yo creo que si él necesita inversiones, necesita estabilidad, tiene que saber gobernar. Y gobernar es muy distinto que oponerse. Sí, quisiera saber cómo cambian las economías con los cambios también de gobierno, que en este caso pues transmiten o vienen con una idea muy particular. Si buscan la asesoría de personas que verdaderamente conocen la economía, ¿cómo ve la conformación de su gabinete? Por ejemplo, de los 24 ministros que conforman el gabinete, 14 son mujeres. ¿Cuál es la señal que quiere dar el presidente con esta selección? Quiere dar una señal de amplitud, quiere dar una señal de que piensa hacer las cosas de una manera distinta, por lo menos en la forma. Ahora, eso es forma. Vamos a ver contenido. Ahora, el contenido tiene muy poco, tiene apenas un par de días que ha asumido la presidencia. Vemos, por ejemplo, si a mí siempre me interesa comparar, por ejemplo, si vemos el caso de El Salvador, por ejemplo, vemos que ya los actos han sido realmente distintos a lo que proponía, ¿no? Una deriva que es lo más peligroso que existe en el mundo en este momento, que es la lucha entre democracia y autocracia. Hasta ahora él es un candidato electo democráticamente por la mayoría del pueblo chileno. Tiene que saber que en democracia hay que comportarse conforme a las reglas, conforme a las necesidades y resolver los problemas, pero para resolver los problemas no hay otra fórmula que saber cómo articular y armar consenso para solucionar cada uno de ellos. Señor Emilio, el presidente prometió reparar las heridas del estallido social en su primer discurso como presidente el viernes pasado. ¿Podrá cumplir Boric con estas demandas de la población? Para él es fundamental tratar de no de polarizar al máximo, sino tratar de eliminar la polarización, guardando tu identidad. Pues, evidentemente, tú puedes, fíjate que los gobiernos de, por decir algunos, de Lago o mismo de Bachelet, pudieron funcionar durante su periodo dentro de los marcos de la democracia, ¿no? O sea, lo importante aquí es, fíjate que si tú ves, a mí siempre me gusta comparar en el caso de su vecino, el Perú. Bueno, Castillo era el apocalipsis, ¿no? Y ahora Castillo más bien lo que es inútil. O sea, que es una cosa distinta, pero ha sido completamente neutralizado. Hemos visto situaciones interesantes como las del Ecuador, que Guillermo Lasso supo entenderse con sectores que por lo menos no se opusieron a él, como los indígenas, y conquistó un voto que no era para nada afín a él, que era un poco el eje de Correa, y ganó Quito. En cambio perdió su propio estado, su propia ciudad, que era Guayaquil. Y hasta ahora, bueno, no se notan ninguna situación grave. Y lo de Colombia, yo creo que lo que pasó ayer es más bien auspicioso. Yo creo que Kiko, ¿cómo se llama? Fico, el alcalde de Bogotá, probablemente sume el apoyo de todos los sectores políticos colombianos. Si eso sucede así, y tú analizas simplemente la votación de ayer en los tres bloques, un candidato que recibe el apoyo de todos los sectores democráticos, ya sean de derecha, de centro derecha y centro izquierda, le detendrían la fórmula populista y potencialmente autoritaria de Petro. Señor Emilio, ya para finalizar, la propuesta de redactar una nueva constitución, ¿qué le parece a usted? Bueno, eso está en marcha, ¿no? Vamos a ver qué sale de ello, ¿no? Efectivamente, no es absurdo pensar que Chile necesitaba una constitución que se adaptara a los tiempos de ahora y no seguir viviendo eternamente con la constitución de Pinochet, ¿no? O sea, ahora, ¿qué va a estar? Vamos a ver qué es lo que viene y recuérdate que eso va a ser sometido a referéndum, ¿no? Claro, para consultar la opinión de la gente. Muchísimas gracias, Sí. señor Emilio, por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos una visión sobre lo que se espera del actual presidente Gabriel Boric. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes.